Bienvenidos un día más a otro episodio de Inquieta, conversaciones profundas para mentes inquietas. Hoy tenemos un episodio que me emociona muchísimo. Vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué eso es importante? Porque se estima que 1 de cada 10 personas vive con una enfermedad autoinmune. Entonces, esto es un tema muy importante para cómo se viven estas enfermedades, qué se puede hacer. Y estoy muy emocionada hoy de hablar con Pamela Medina San Millán, reumatóloga e internista. Entonces, doctora, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal, Alessandra? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy emocionada de hablar contigo. Perfecto. Oye, Pamela, para empezar, yo quiero saber por qué te gustó, por qué te interesó especializarte en esto. Sí, pues fíjate que siempre se me hizo súper apasionante en todo el tema de las enfermedades autoinmunes. Es algo súper interesante, es poco, digamos, como que una paciente con la misma enfermedad puede ser completamente diferente a otra paciente. Entonces, todo eso hace que sea como mucho más interesante y obviamente el poder ayudarlas a tener su vida lo más normal posible es lo que yo creo que también impulsa o me impulsó para poder ser esta especialera. Y aparte, creo que también es una especialidad en que justo, como dijiste, que cada caso es diferente, Sí, como que también indagar y es como un proceso, ¿no? Que no es simplemente con una pastilla a todos les pega igual. totalmente, sí, justo intervienen muchísimos factores como genéticos, entre otros, que veremos más adelante, me imagino, que hacen que respondan o no a ciertos tratamientos. Ujú. Como fue por una amiga, este episodio es como un tributo a esta amiga. Entonces, pues entiendo un poco del tema y pues justo que es algo muy común. Pero para empezar, yo quiero saber, en realidad, qué es, o sea, qué es una enfermedad autoinmune, qué tiene que ver el sistema inmunológico, cómo se conecta. Claro, pues justo inmune viene del latín immunitas, que justo se refería como a esta parte de proteger contra la persecución legal a los senadores romanos. Entonces de ahí viene la palabra. Ajá. Y ahora, o sea, históricamente se conoce que la inmunidad nos protege frente a infecciones, sobre todo, ¿no? Agentes exógenos y sobre todo infecciones, pero también se ha visto que el sistema inmune trabaja para combatir el cáncer y justo para regular enfermedades autoinmunes. Ujú. O sea, que alguna célula se quiera confundir y atacarnos, el mismo sistema inmune la para, la detiene para que no nos ataque a nosotros mismos. Eso es el sistema inmune. Ok. ¿Y en qué momento pasa que justo el sistema inmune como que se confunde y te empieza a atacar a ti solito? Pues fíjate que es todo un tema. Existen varios factores que intervienen para que eso suceda. Uno, es una predisposición genética, o sea, generalmente debe de haber un gen predisponente que esté por ahí, más aparte algún disparador ambiental. Ujú. Pueden ser desde cuestiones hormonales a cuestiones infecciosas, em, o algún factor ambiental como por ejemplo el tabaco, exposición a ciertos productos químicos, sílice, por ejemplo, que está muy relacionado sobre todo con el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. Y ahí te quiero platicar algo curioso y es justo en 2001, cuando fue lo de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Todo el protocolo de emergencia, paramédicos, bomberos, policías, etcétera, que estuvieron ayudando por muchas semanas, meses, años después se vio un incremento importantísimo de enfermedades autoinmunes en toda esa población de primeros auxilios. Y más tarde se vio porque fue por toda la inhalación de productos químicos que había en ese lugar, ¿no? Entonces, sobre todo, pues mucho tiene que ver con sílice y con justo eh, como profesiones, ajá, como mineros, por ejemplo, pero pues también gente que se expone a muchos productos también de pintura y etcétera. Sí, como tal vez estos oficios como un poco más manuales, ¿no? Como tal vez estar en fábricas, construcciones. Clásico, ajá, construcciones, todo esto, minería, ujú, todos esos oficios.
Y también aparte de, por ejemplo, estos factores ambientales y la parte genética, ¿hay algún estudio o algo que avale que tal vez si tienes como un trauma de cuando fuiste, no sé, tal vez más joven, que también se pueda activar alguna enfermedad que tienes? Fíjate que no como tal, o sea, no existe una causalidad directa hacia un estrés emocional, pero sí es cierto que el estrés crónico puede llegar a predisponer, o sea, en una persona que ya tiene una genética predispuesta, algún gen por ahí, más aparte algo ambiental y el estrés crónico sí pueden llegar a ser como eh, pues no como tal detonantes, pero sí pueden contribuir a que se desarrolle más rápido la enfermedad. Pero tiene que ser en alguien que ya está genéticamente predispuesto y que aparte tiene el disparador ambiental. Sí, o sea, podemos decir que en verdad como que lo que más importa es que tengas la carga genética de eso, Sí, digamos que porque eso afecta. esa es una carga como el 50 al 60% y el otro 50-40% es lo ambiental. Okey. Y tiene que ver, por ejemplo, si la carga genética viene de mamá o papá, de abuelos, o sea, ¿se va reduciendo la probabilidad? Fíjate que no, o sea, para nosotros es súper importante saber si existe alguna enfermedad autoinmune en la familia, pero no necesariamente de mamá o de papá, no es directo, o sea, puede ser abuela materna, por ejemplo, y que o sea, el paciente lo desarrolle, o puede ser una hermana, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser mamá o papá. Ujú. Okey. Justo, o sea, ya que estamos hablando un poco de esta parte que, pues, es de la genética, también justo, ¿qué tanta probabilidad hay de que, por ejemplo, yo tengo en mi genética sí existe, ¿no?, el gen de una enfermedad autoinmune. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que yo desarrolle una o que se me active, o hay algo que pueda hacer para prevenir? Sí, esa es una buena pregunta. Fíjate que enfermedades autoinmunes hay muchísimas. Ujú. Yo como reumatóloga, la más frecuente que veo o que vemos los reumatólogos es la artritis reumatoide, pero existen muchas otras como lupus, eritematoso sistémico, enfermedad de Sjögren, esclerosis sistémica o esclerodermia y muchas otras. Pero también existen, la más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que típicamente la ven internistas y endocrinólogos, y es muy frecuente esta enfermedad autoinmune. Ujú. Es de las más frecuentes. Y no necesariamente, o sea, se tienen que juntar varios factores para que tú desarrolles una enfermedad si es que existe en tu familia. O sea, no necesariamente si tu mamá o tu papá o tu abuela tienen la enfermedad, tú la vas a desarrollar. Pero se trata de evitar que estés expuesta a los factores ambientales. Te voy a poner un ejemplo. Si tu mamá tiene artritis reumatoide y tú puede ser que tengas el gen predisponente, yo te recomendaría en ese caso, uno, no fumar, tener una alimentación sobre todo más hacia lo antiinflamatorio, una dieta más mediterránea, como justo más verduras, más frutas, más nueces, más pescado, menos carnes rojas, menos azúcares simples o carbohidratos refinados y más hacia ese lado y obviamente hacer ejercicio, tener muy buena higiene dental y pues prácticamente esas serían como las medidas como para evitar que puedas desarrollar alguna enfermedad autoinmune. Mantenerte en un peso saludable y pues es para prácticamente todas las enfermedades, pero típicamente para artritis reumatoide te diría no fumes, no fumes, Eso es lo mejor que es lo te puedes hacer. exactamente. Pero la verdad es que casi todos lo sabemos, o sea, tenemos que tener un estilo de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio y prácticamente evitar como tabaco, drogas, alcohol, etcétera. Y a ver, y yo tengo una pregunta también, no sé si esto va a ser como un poco tonto, pero por ejemplo, digamos que justo mi mamá tiene artritis Ujú. y el hecho de que el gen exista, yo solamente estoy correlacionada a la artritis o puedo desarrollarle que psoriasis. Sí, puedes desarrollar alguna otra enfermedad. Ah, o sea, no es de que necesariamente la que te toca tener así una. Sí, no, o sea, puede ser, hemos tenido pacientes que tienen mamá o papá con artritis reumatoide y el paciente hace lupus, ¿no? O sea, puede pasar, sí.
Generalmente, cuando, por ejemplo, psoriasis, si existe el antecedente familiar de psoriasis en la familia y puede ser que tú tengas psoriasis. Es que depende mucho de la enfermedad, pero sí puede cambiar. Bueno, cura. Uno pensaría que ya o sea, como que ya te la sabes de que a lo que vas. Justo durante mi investigación para este episodio, vi que justo, y tú también ya lo hablamos, que la parte hormonal es muy importante. Entonces, por ejemplo, justo como en qué edad es más normal que empiecen a aparecer estos síntomas o que se activen estas enfermedades. Claro, pues fíjate que en general las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres jóvenes. Aunque pueden salir en los extremos de la vida, ya sea en el periodo neonatal, en la infancia o en la adultez y ancianos, pero lo más frecuente es mujeres jóvenes. Ahí también va a depender mucho de la enfermedad, pero estamos hablando que entre, por ejemplo, artritis reumatoide, entre 30 a 40 años, y hay otras que se pueden presentar antes o un poquito después. Pero digamos que como regla general, mujer joven. Y para los hombres, Para los hombres depende la enfermedad, ajá, pero también puede ser que se presenten, o sea, antes de los 45 años, aunque se pueden saltar la regla y antes o después, pero también en la juventud. o sea, que normalmente aparezcan más o sea, son más comunes en mujeres Sí, que en hombres. Y es por la carga hormonal que movemos, porque siempre estamos cambiando hormonas o por qué sucede eso. justamente es porque los estrógenos favorece que haya autoinmunidad y que pueda haber algunos linfocitos, que son unas células de defensa, que puedan llegar a ser autorreactivos, ¿no? Que reaccionen en contra de nosotros. Entonces, por eso es un poquito que es más frecuente en mujeres. Hasta el 80%, o sea, lo más frecuente de la autoinmunidad, hasta el 80% es en mujeres. O sea, sí, en el 12% aproximadamente, sí. Y por ejemplo, a ver, yo sé que en las enfermedades autoinmunes estamos hablando demasiado, o sea, un abanico demasiado amplio, sí, ¿no? Y que probablemente, no sé, o sea, decirte como cuáles podrían ser algunos efectos que podemos ver para saber si tenemos una enfermedad de estas es muy amplio. Sí, pero hay como algunas cosas, o sea, hasta si tú me dices de que a ver si vas a 1000 doctores y nadie te encuentra, o cómo podemos saber que tal vez si tenemos una. Sí, justo hay muchas y cada enfermedad autoinmune tendrá sus síntomas en específico, pero quizás algunos tips en especial es justo como la fatiga persistente. Como este cansancio extremo, fatiga persistente, quizás inflamación de algún órgano en específico. No sé, si estamos hablando quizás de tiroides, puede ser del cuello, ¿no? Inflamación en el cuello, inflamación articular, o que hay algún daño ya establecido en algún estudio de laboratorio. Y ahí pues lo ideal o lo indicado sería revisarlo sobre todo con un médico internista y ya si no, el internista derivar como alguna subespecialidad. Justo, por ejemplo, digamos que yo voy con un endocrinólogo, ¿no? Porque siento algo en la tiroides, pero no me encuentra. Entonces, ¿en qué momento llegas con un reumatólogo? Ok, eh, fíjate que, o sea, el endocrinólogo ve todas las glándulas exocrinas, que serían pues, tiroides, páncreas, suprarrenales, también todo lo hormonal, ¿no? Como ovarios, etcétera. Ellos ven más esa parte. Y los reumatólogos lo que vemos realmente es como toda la afectación al tejido musculoesquelético. Reumatólogo, como su nombre lo dice, de reumas, dolor articular, ¿no? Y es que muchas de las enfermedades autoinmunes inflaman las articulaciones. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros vemos más enfermedades que tienen que ver con dolor e inflamación articular. Eh, Artritis reumatoide, lupus, Sjögren, entre muchas otras. Generalmente los pacientes vienen referidos de otros médicos porque es poco frecuente que los pacientes sepan qué es un reumatólogo o qué hace un reumatólogo, pero en general vienen referidos. Y yo recomendaría que si hay algún dolor articular persistente e inflamación articular, se salten al internista y vengan directamente al reumatólogo, porque eso sería lo indicado, ¿no?
Sí, a ver, justo yo supe que era un reumatólogo Mm. porque una de mis amigas igual como que tuvo una enfermedad que no le encontraban y chance era una bacteria, entonces fue con 1000 reumatólogos y yo, ¿qué es eso? Claro. Y ya fue mejor la primera vez que tuve en contacto como con esta rama de la medicina que aparte se me hace demasiado interesante, pues se requiere 1000 investigación. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que, no sé, seguramente leíste, pero las enfermedades autoinmunes pueden darte algún síntoma al principio y con el tiempo ir agregándose otros síntomas, ¿no? Entonces, no ser tan claras desde el principio y no poder hacer un diagnóstico desde un inicio y conforme va pasando el tiempo y se agregan otros síntomas, pues ya con más certeza poder hacer el diagnóstico. Pero a veces es complicado, inclusive para nosotros u otros médicos de otras especialidades, decir desde el principio tienes esto porque muchas veces el cuadro no es tan aparatoso desde un inicio. Me causa como que mucha curiosidad también saber, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cómo es el proceso para un paciente que tiene, por ejemplo, tal vez, digamos, lupus, que es una enfermedad que se comporta de diferentes maneras para cada persona? Entonces, ¿cómo es un tratamiento y un acompañamiento para encontrar cuál es la medida exacta que a ti te funciona? Pues mira, muchas veces es prueba y error, porque, a ver, existen guías internacionales de tratamiento em, en las que casi todos nos basamos, ¿no? Y damos el tratamiento como debe de ser, pero muchas veces la genética, digamos, hace que una persona responda mejor a un tratamiento versus otro. Y eso realmente no lo sabemos hasta que lo probamos. ¿No? Entonces yo puedo iniciar algún inmunosupresor a alguna paciente y si veo que le cae mal o tiene algún efecto secundario, cambiar. Ujú. Pero sí existen pautas en las que, bueno, pues tiene, por ejemplo, algún problema articular, inicio con este medicamento que ya sabemos que funciona en la mayoría de los pacientes y ya en caso de que tenga algún problema, pues cambiar, ¿no? Pero ya, o sea, sí existe, todo eso está súper estudiado, pero cada paciente será distinto. Y ahora en cuanto al acompañamiento, pues eso es algo súper importante, yo creo. O sea, imagínate ser una mujer joven que tienes, que estudias, que trabajas, quizás que tengas algún hijo o qué sé yo, pero bueno, o sea, tú esperas que tu movilidad y tu vida sea completamente normal, ¿no? Como la llevas. Imagínate ahora tener una discapacidad, no poder mover bien las manos o que todo te duela, no poder cargar a tu hijo o no poder hacer algo que tengas que hacer del día a día que nosotros damos por sentado. Entonces yo creo que el acompañamiento, el explicar, el que la paciente entienda, que se eduque acerca de la enfermedad que padece y pues nosotros también darles como un poquito de aliento de, ¿sabes qué? O sea, esto, si bien no se va a curar, pero si te puedo acompañar a que sea lo mejor posible, a que estés con menos dolor, con menos inflamación, para que puedas hacer tu vida lo más normal posible, ¿no? O sea, yo creo que sí nos toca a nosotros explicar mucho, que ellas entiendan, ¿no? Y qué pueden esperar, también darles datos de alarma para que si ven como algún foco rojo de algún síntoma, nos busquen inmediatamente. Sí, porque justo no se cura, no hay manera de quitarla, Sí. ¿no? Y por ejemplo, también esta parte, yo sé que justo es un abanico enorme, pero también creo que puede que haya enfermedades autoinmunes más difíciles de vivir que otras. Claro, sí, Por ejemplo, estas cuales, bueno, más bien me gustaría ir como, chance como de los más comunes, pero que tal vez si no te afectan tanto, por ejemplo, una psoriasis, ¿sabes? Ninguna es cómoda y ninguna es bonita, sí, pero sé que, no sé, eso a una artritis, pues sí, sí hay una diferencia, ¿no? En cómo se vive la vida. ujú, totalmente. Em, Mira, la más frecuente, la enfermedad más frecuente que decíamos que es tiroiditis de Hashimoto. em, La tiroides es la glándula que regula el metabolismo de todo el cuerpo. Entonces, si deja de funcionar porque hay anticuerpos que atacan a la tiroides y funciona de menos, es muy fácil de tratar porque se trata con la hormona que tu propio cuerpo no está produciendo. Tú le das tratamiento, o sea, digamos que suplantas la hormona que tu tiroides no genera y es de lo más fácil de tratar. Y los síntomas, pues, en general son
como muy como hacia un metabolismo bajo, o sea, es decir, intolerancia al frío, enlentecimiento en el pensamiento, estreñimiento, como todo lento, ¿no? Ya. De la tiroides, pues tal vez es como mucho más fácil vivir, pero pues hay unas enfermedades que al final sí que van desgastando, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, de que pues también cómo es esa parte del proceso, porque sé que hay algunas con las que puedes como que vivir y otras que literal como que te van degenerando, ¿no? Sí, justo, por ejemplo, en lupus también hay afectación a ciertos órganos que pueden llegar a ser peligrosos, como por ejemplo, más del 50% de los pacientes pueden tener afectación en el riñón y si no se trata a tiempo puede generar en enfermedad renal crónica y diálisis, ¿no? Entonces sí es súper importante detectarlo a tiempo para poder hacer lo que se pueda para evitar la enfermedad renal crónica lo antes posible. Ok, entonces si por ejemplo te das cuenta antes de estas enfermedades, sí puede impactar muy cañón en cómo vives tu enfermedad o sea, tu vida. Totalmente, totalmente. Si es el factor tiempo, El entonces. factor tiempo es muy importante, claro que sí. Qué cañón. Ujú. Es que a veces siento que está muy cañón, que a veces tenemos como que estas cositas que nos duelen, que no están bien, y nos Claro. esperamos hasta el último momento para decir casi casi, una sí me voy a ir al doctor, y a veces es mejor justo prevenir es que lamentar. Totalmente, totalmente, sí. De hecho, yo creo que algo en donde deberíamos de incidir muchísimo los médicos es en la prevención. Ujú. Entonces, más bien, ahí la prevención sería, yo tengo alguien, algún familiar con alguna enfermedad autoinmune, me checo, me reviso antes y hago todo lo posible porque esa enfermedad no se desarrolle. Y si al contrario tengo el antecedente o no lo tengo, pero yo ya empiezo con algún síntoma como de fatiga crónica, quizás de alguna inflamación articular o algo, pues en ese momento ir al médico. No esperarnos a que ya tengo 10 articulaciones inflamadas, ¿no? O sea, de preferencia es lo antes posible. A ver, tengo una pregunta muy curiosa. Digamos, imaginemos que yo no conocí a mis papás o que se murieron cuando yo estaba muy chiquita y nunca vi si desarrollarían una enfermedad autoinmune. Claro. ¿Cómo podría saber yo que tengo ese gen o no lo puedo saber? No. O sea, realmente no es como que nosotros pidamos los genes así en la clínica, así de que llegas a mi consultorio y te llevaste toda esta tabla de genes para ver a Ujú. qué eres susceptible. La verdad es que no, no se realiza eso. Ok. Solamente em, existe un grupo de enfermedades que son las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante, que antes se llamaba, hoy en día se llama espondiloartritis axial, que se asocia mucho a un gen que se llama HLA-B27. Entonces, ese sí lo podemos llegar a medir. Ujú. Y hay alguna que otra enfermedad que sí tiene mucha asociación con algún gen en especial, que sí podemos medirlo, pero en muchas enfermedades no lo hacemos, la verdad. No vale la pena. Hay muchas enfermedades que tienen más de 100 genes involucrados, entonces para adivinar exactamente cuál sea el que tenga el paciente, no lo pedimos porque pues, sería un gasto innecesario realmente y no cambiaría mucho no cambiaría el tratamiento en sí. Ok, es que justo pensé, por ejemplo, ves que justo para las hormonas Ujú. te pueden medir. La antimulevidad. Exactamente. Ay, Entonces dije, tal vez hay algo así, pero enfocado en enfermedades autoinmunes, o sea, chance que tu sistema inmune generara algo, no lo sé. claro, y fíjate que hay muchos estudios de eso, que se hacen sobre todo, eh, o sea, más bien como para ver la población mexicana, qué genes son los más frecuentes que tiene para desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, eso sí se llega a realizar, pero más como a nivel de investigación, no tanto en la clínica. Oye, por ejemplo, alguno de tus pacientes, me interesa saber de que cuál es como el caso, o sea, un caso como de éxito que tú hubieras una persona de que chance con una, por ejemplo, lupus, Ujú. y cómo ves como que la evolución de esta persona. Claro, pues mira, hay muchos casos de éxito. Digo, no por mí, digo, claro que es por un seguimiento, yo creo que constante entre médico-paciente, o sea, tanto que el paciente tiene la determinación de sentirse bien y de acudir a sus citas regularmente, y por este lado, obviamente, ofrecer los mejores tratamientos que existen hoy en día, estar actualizado, etcétera.
Entonces, pues, tengo varios pacientes justo que llegan en silla de ruedas, jóvenes, que, pues, no se pueden mover, no pueden hacer ni bañarse solos. Pues, con el inicio del tratamiento mejoran y llegan caminando al consultorio, ¿no? Entonces, eso para mí a mí me llena de felicidad, porque se ve en la cara del paciente cuando entra al consultorio que dices: "Guau, qué bueno, sí sirve". Esta parte también siento que, a ver, quieras que no, también es como un golpe como de decir, no manches que ya tengo que ser dependiente, justo como que estas son o sea, son soluciones importantes, porque sí te regresa a tu vida, a tu autonomía y te hace más cosas, ¿no? Totalmente, sí. Sí, la verdad es que vivir con una enfermedad autoinmune que, pues, maltratada o muy agresiva, pues, puede ser, digo, afectar el día a día, afectar el ánimo, ¿no? O sea, caer en una depresión profunda. Entonces, sí es importante como darle seguimiento continuo a este tipo de enfermedades. Oye, por ejemplo, si llegaran unos papás justo con un bebito que o sea, de estos casos estrella que justo le detectaron una enfermedad muy chiquito, ¿esto cómo lo ves en el sistema familiar? ¿Cómo harías el seguimiento? O sea, me da curiosidad sobre todo con bebés que pues no pueden hablar. Claro. Ahí es un poquito más complicado. Fíjate que, mm, ahí generalmente la mamá es la que tiene algo. Ok. Ujú. O sea, generalmente cuando hay lupus neonatal, por ejemplo, la mamá tiene probablemente lupus o Sjögren o algo, y es una mamá que debe de tener un seguimiento súper estrecho durante el embarazo y posterior al embarazo. Y obviamente el pediatra tiene que saber y que el bebé tiene una mamá con cierta condición para poder seguirlo y en caso contrario, que fuera, no sé, desarrolle la enfermedad en la infancia, pues es súper importante trabajar en conjunto con la familia, sobre todo con, pues sí, mamá, papá, el pediatra y sobre todo, bueno, aquí hay reumatólogos pediatras que se encargan de esa parte del segmento, porque fíjate que, digo, también los reumatólogos de adultos llegamos a ver a veces niños, aunque no tan frecuente, y lo indicado sería que los vieran reumapediatra. Sí, porque aparte supongo que tienen que hacer como todo, pues un plan de estilo de vida igual, ¿no? Por alimentación, ejercicio, todo esto que acabamos de hablar muy Sí. específico. Y al final son niños, ¿no? O sea, los niños van a seguir siendo niños. Y el chiste es que pasen una infancia lo más tranquilos, sin dolor y lo más contentos y felices posibles, ¿no? Para que no lleguen a la adultez con traumas o los menos traumas posibles. Si alguien sospecha que puede tener una enfermedad autoinmune hoy, ¿cuál debería ser el primer paso y qué no debería de hacer solamente por su cuenta? El primer paso, yo creería, es acudir con un médico especialista lo antes posible. Y a médico especialista me refiero sobre todo internista, y ya vamos, si es más hacia dolor articular, inflamación articular, ir directamente con el reumatólogo. Ujú. ¿Y qué no debería hacer el paciente? Yo creo que ahí hay mucho campo, pero creo que el Internet, o sea, es maravilloso, todos lo utilizamos, pero yo creo que sí, el estar investigando por su cuenta a veces llega a ser un poquito pues, difícil y alarmante para el paciente, ¿no? O sea, porque muchas veces creo que sus búsquedas, no sé cómo lo hagan, pero le lleva a diagnósticos como cáncer o cosas Sí, así. de que te vas a morir. Exactamente. Entonces, creo que justo, pues, limitar eso y mejor ir con el que se dedica a eso para poder dar un buen diagnóstico y dar tratamiento específico, ¿no? No estar investigando tanto por su cuenta. Es un gran consejo. Creo que sí. Es lo que yo haría. Y justo nada más como para prevenir este tipo de enfermedades, yo sí como que insistiría mucho para cerrar en que todos podemos llegar a ser susceptibles porque no conocemos nuestro genoma al 100%. Entonces, para evitar justo desarrollar alguna enfermedad autoinmune, lo ideal es justo evitar tabaco, alcohol, drogas, mejorar la alimentación, ¿no? Que sea una dieta más hacia, pues, digamos, como más mediterránea y hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio, mantener un peso saludable, o sea, todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer,
pues realmente hacerlo. Porque en México, digo, tú sabes, tenemos uno de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso, tanto en adultos como en niños, y pues eso es un estado proinflamatorio, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que evitar para evitar desarrollar, digo, enfermedades crónicas como diabetes y presión alta, pero también enfermedades autoinmunes. A ver, y antes de terminar, yo tengo aquí 2 dudas, porque justo como que, a ver, siempre los consejos son de, justo de que deja de fumar, no tomes, Plan- de que hace ejercicio. A ver, estos sí son como preguntas más como que personales, tal vez. Por ejemplo, si tomas de vez en cuando de que vino y así, más tirándole al alcoholismo, de que todos los fines, muy seguido, Exacto. alcohol con mucho azúcar. Totalmente, sí. O sea, sí, puedes tomar 2 copas de vino de tinto al día y, pues, realmente, mm, no debe pasar mayor cosa, ¿no? Em, pero sí, o sea, todo en exceso, ¿no? Los excesos serían los que deberíamos de evitar. Y en cuanto al ejercicio, es que justo estuvo muy chistoso porque el lunes hice una entrevista y para la demencia, yo pensé que el músculo era lo más importante siempre y justo ella me dijo de que no, para la demencia lo mejor que puedes hacer es cardio. Y me da curiosidad, para, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ¿qué es mejor, hacer cardio o fuerza? Muy buena pregunta, y son ambas. Ok, Ajá, o sea, necesitamos las 2. Para reforzar justo la unidad músculo-hueso, se necesita anaeróbico, que perdón, son pesas, o sea, fuerza, y también el aeróbico para todo el tema cardiovascular. Entonces, tienen que ser ambas. Por al menos 30 minutos, dice la OMS, 5 veces a la semana, por lo menos, ¿no? O sea, si se puede más, más. ok. Y justo es que tengo lo del estilo de vida aquí. Yo creo que por algo a veces se acomodan las entrevistas porque te juro que sale. Pero justo también esta doctora me estaba contando que no es lo mismo hacer ejercicio de que hay 1 hora al día y luego te sientas o media hora al día y luego te sientas todo el día, sino es de tener un estilo de vida activo, de que está caminando, pararte de la silla, hacer cosas. Sí, total. ¿Para esto también ayuda? Claro, sí. Ok. Sí, totalmente. Y fíjate que justo para la salud articular, que es algo que vemos nosotros mucho, pues de preferencia se tratan de evitar ejercicios de alto impacto, ¿no? Y se recomiendan más ejercicios de bajo impacto articular, como por ejemplo la natación, Pilates. pilates puede ser, yoga, hay muchos ejercicios de bajo impacto, pero sí, sobre todo, por ejemplo, correr pues tiene mucho impacto en rodillas, cadera, a veces tobillos, y a la larga, en un paciente que tiene algún problema articular ya de base, pues quizás no sea la mejor opción. Sí, o sea, son estas personas que de broma te metes a un Ironman, un maratón, o sea, no es recomendable, Y ¿no? yo te sorprenderías porque hay mucha gente que vive con este tipo de enfermedades que lo hacen, ¿no? Y sí, maravilloso, sí, pero sí no es lo ideal, sobre todo correr. Ujú. Sí, a ver, justo siento que como que no estamos limitados, o sea, de que sí puedes, a veces de que con ciertas limitaciones, no sé, yo tengo hernias en la espalda y justo como que a mí siempre me dijeron como de, si puedes, evita correr. Me encantaba de que yo hacía de que medios maratones y así, pero pues digo, si puedo prevenir y cuidar un poco, claro, pues sí prefiero como que, ¿sabes qué? También lo puedo sustituir con otras cosas que también me gustan. Totalmente. Y nuestra tarea es decirles, ¿no? Y ya ustedes hagan caso o no, pero hay gente que ama correr y pues será bajo su propio riesgo. Pero yo te diría, quizás no lo sientes ahorita o no lo sientes en 2 años, pero no sé si lo vayas a sentir en 20, 30 años, ¿no? Quizás ahí va a haber mucho más dolor en la columna o limitación en la columna, ¿no? Entonces sí es importante pensar lo que va a venir después o qué nos va a esperar en nuestra vejez, ¿no? Si queremos envejecer de una forma, pues, digna, sana, o llegar lo mejor posible a estar ahí ya con prótesis de acá, ¿no? Es que eso está cañón de que justo creo que en esta parte de la salud y justo como en un tema tan, pues, justo que te tienes que cuidar tanto como una enfermedad autoinmune, tienes que tener un pensamiento a largo plazo, Total, ¿no? Como que no puedes pensar en solamente cómo estás hoy, o sea, tienes que pensar en hábitos, en cuidarte, porque justo lo que importa es a largo plazo. claro, sí. Y eso yo creo que viene desde, pues, desde que somos niños, ¿no? O sea, es lo que te inculca tu familia. O sea, desde la alimentación, o sea,
la educación, todo viene de ahí. Entonces, en México que hace tanta falta justo, sobre todo la alimentación, el ejercicio, tenemos pésimos hábitos. Yo creo que incidir desde ahí sería lo mejor, prevenir Para no lamentar. para no lamentar exactamente. Pamela, muchísimas gracias. Que me encantó el episodio de hoy, aprendí muchísimo. Qué bueno, qué Alex. bueno. Pues cualquier duda que tengan a la orden, si puedo responder cualquier duda, estoy abierta. No, justo te voy a etiquetar, voy a poner todos tus datos para que cualquier persona te pueda encontrar Claro, en tus redes sociales también. Entonces, pues para que todos te puedan contactar por cualquier cosa. claro que sí. Perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Pues muchísimas gracias. Este fue otro episodio de Inquieta, conversaciones profundas para mentes inquietas. Muchas gracias.